Leer, hermanos, segundo libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 8. Versículo 8, hermanos. Versículo, hermanos. Versículo 18. Del 8 al 18. Del 8 al 18. Vamos a dar lectura alternadamente. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 18. Así como están sentados, hermanos, vamos a dar lectura. Empiezo yo y ustedes el siguiente. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo que que siempre pasa por nuestra casa, es para un santo de Dios. Yo te ruego que hagas un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquella aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Dijo dile, aquí tú has estado solícita por nosotros todo este tiempo. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al rey de regreso? Y ella respondió, yo habito en medio del pueblo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y ella llamó, y ella se salió a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu siervo. La mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho. Entonces 18. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores. Muy bien, hasta ahí. Miren, hermanos, esta porción, hermanos, de la palabra de Dios nos habla acerca del personaje central, hermanos, es esta tsunamita. También, hermanos, el profeta Eliseo. Hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que constantemente Eliseo pasaba cerca de la casa de esta mujer. Ahora, la Biblia nos menciona ciertas características que esta mujer tenía. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 1: aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante. Hermanos, esta expresión importante nos habla de que esta mujer, hermanos, era una persona, o más bien su familia, ella juntamente con su marido, eran un matrimonio, eran una familia, hermanos, con recursos, hablando económicamente. ¿Sí? Era una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Pasaba Eliseo, hermanos, y esta mujer le pedía: oye, mira, pasa. Ahora, hermanos, ella, esta tsunamita, sabía quién era Eliseo, o lo que representaba Eliseo. Eliseo, hermanos, era el profeta en aquellos tiempos, era el varón de Dios, a través del cual Dios hablaba al pueblo. Pues esta mujer, hermanos, esta mujercita, sabía, hermanos, tenía conocimiento de que Eliseo era el profeta, y que no solamente era el profeta, era el medio a través del cual Dios hablaba a la gente. De tal manera que cuando lo veía que pasaba por ahí, hermanos, ella se preparaba. Ella se preparaba, hermanos, y le insistía: oye, Eliseo, por favor, mira, pasa, ven, ya comiste, mira, pasa, por favor, mira, come con nosotros. Y hay una palabra: insistentemente. Hermano, esto nos habla de que la mujer verdaderamente tenía el deseo, hermano, quería atender, hermanos, a este profeta. Ahora, aunque esta historia nos habla, hermanos, acerca del profeta y de la tsunamita, quiero llamar su atención, hermanos, a algo que esta mujer, hermanos, hizo. Y que tal vez, hermanos, no le tomamos mucho aprecio, pero hay algo que esta mujer hizo. Dice la Biblia, no solamente lo alimentaba. Dice, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella, ¿a qué? A comer. Venía a comer. Pero dice la Biblia, y ella dijo a su marido: he aquí ahora,
yo entiendo, yo sé que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Es varón santo de Dios. Hermano, había algo, hermano, esta mujer notaba, percibía, no solamente oía de que él, no solamente oía y conocía quién era Eliseo, pero ella, hermano, lo trató directamente, hermano. Seguramente cuando comía con ellos, hermano, había plática, había un tiempo de conocerse un poquito más. Y esta mujer se dio cuenta de que había algo especial en Eliseo. Y claro que sí, hermano, él era el varón santo de Dios. Ahora, hermanos, simbólicamente, ¿qué representa Eliseo, hermanos, espiritualmente? Eliseo, hermanos, representa la presencia de Dios. No digo que Eliseo, hermano, por sí mismo, él tenga poder. Claro está que el poder que tenía Eliseo era dado por Dios. Pero espiritualmente, hermanos, Eliseo representaba, hermanos, la presencia de Dios. Ahora, la Biblia no nos dice cuántas veces, pero fueron varias veces las que Eliseo comió juntamente con esta familia, por insistencia de la mujer. Versículo 9. Y ella le hace una petición al marido. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos aquí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Hermanos, esta mujer, hermanos, se le ocurre algo, nace en su corazón, dice: yo sé que este varón es un varón santo de Dios, yo sé que la presencia de Dios está con él. Hermano, no solamente la mujer, hermano, quedó satisfecha con el hecho de suplir su necesidad en cuanto a alimento, pero de repente la mujer va más allá. Y hermano, note usted que la mujer no lo hace por sí misma. ¿A quién consultó? A su esposo. Le dice: oye viejo, ¿qué te parece si le hacemos un cuarto? Este hombre pasa diario, este hombre pasa seguido y le damos de comer, pero creo que podemos hacer algo más. Y yo me imagino que su esposo, escuchando a ella, hermano, ¿qué se te ocurre o qué estás pensando? Mira, vamos a construir un cuarto. Ahora, hermanos, ¿qué representa la construcción? Ustedes, hermanos, por ejemplo, los que tienen su casita, gracias a Dios, los que tienen casa propia, ¿qué representa construir? ¿Qué implica construir? ¿Qué implica? Gasto. Implica un gasto. Ahora, hermanos, quiero que vayamos un poquito más allá. Hermanos, hicimos esa ampliación, el techito de ahí, se derrumbó esto, hermano, y todo eso con el consentimiento de la dueña, entendiendo que lo que se hizo se va a quedar. Se va a quedar. ¿Sí, hermanos? Ahora, hermanos, esta mujer le dice a su marido: oye, vamos a levantarle unas paredes, vamos a levantarle un cuarto. Esto no solamente implica gasto, pero lo que está haciendo, hermanos, noten ustedes, hermanos, aquí hay algo interesante a lo cual quiero llamar su atención. Dice en el versículo 10: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Hermano, está pensando en hacerle un aposento, está pensando en hacerle un cuarto. ¿En dónde? Ahí mismo, hermanos, ahí mismo en su casa. Está pensando: oye viejo, ¿y si allá en la azotea le hacemos un cuartito al varón de Dios? Si levantamos unos muros y lo techamos con lámina, para que cuando venga no solamente coma con nosotros, pero para que él tenga un lugar donde descansar. Dije, hermanos, que la presencia de Eliseo representa o simboliza la presencia de Dios. ¿Saben, hermanos? Quiero tomar minutos para hablar acerca del tema: una habitación para Dios. Una habitación para Dios. Cuando la mujer le estaba pidiendo, hermanos, a su esposo el poder construir, hermanos, una habitación para el profeta, ella estaba pensando en que Eliseo morara allí, hermanos, y permaneciera allí, que ahí se pudiera quedar. ¿Saben, hermanos? Qué importante es. Ella decía: este hombre Eliseo tiene algo especial. Dios está con él y yo quiero que en nuestra casa repose la bendición de Dios. Yo quiero que cuando pase él se quede con nosotros.
Ella está pensando en eso, hermanos. Está viendo una oportunidad, hermanos, de que Dios pueda poner su bendición, hermanos, en ese lugar. No vamos a ir allá, pero dice en el Nuevo Testamento que algunos que hemos hospedado a algunas personas no nos hemos dado cuenta, pero tal vez hemos hospedado ángeles. Cuando pasa un misionero, cuando pasa un pastor, cuando pasa alguien que verdaderamente está sirviendo a Dios y le damos hospedaje, queridos hermanos, a veces no nos imaginamos, pero estamos haciendo estamos haciendo algo tremendo para el Señor. Estamos participando de ello. Y esta mujer decía, yo quiero tener la bendición de Dios en mi hogar. Yo quiero que este varón se quede en mi casa. Hermano, y esta mujer piensa, vamos a construir una habitación. Te pregunto, hermanos, no hablando físicamente, ¿tú tienes una habitación para Dios? Y cuando digo una habitación para Dios, no me refiero a que tú construyas un cuarto en el piso de arriba, no. Me refiero, tú tienes un lugar, un espacio para Dios. Ahora, cuando digo si tienes un espacio para Dios, no quiero que se entienda, pastor, yo ya le hice un nicho ahí a mi Biblia, para que ahí tengo todas mis cosas. No, yo no hablo de eso. Hay lugar en tu casa, hay una habitación para el Señor donde el Señor pueda morar en ese lugar en donde tú y yo vivimos. Pastor, yo tengo mis devocionales, yo tengo mi lugar. Hermanos, algunos, y qué bendición si lo tienes, algunos tienen su lugar específicamente donde pasan tiempo con el Señor. Este es mi sillón, aquí me echo mi cafecito, aquí me siento, leo mi Biblia y tomo mi tiempo en oración. Otros dicen, no, yo tengo en la sala, no, yo tengo mi lugar en el comedor, no, yo tengo mi lugar ahí en mi cuarto. Y hermano, ¿tienes un lugar donde hay un espacio para Dios en tu casa? ¿Hay un espacio para Dios en tu hogar? Hermanos, vamos a hablar en esta tarde acerca de este tema, una habitación para Dios. Déjenme. Señor, te doy gracias, Padre, en esta tarde, mi Dios, por esta porción de tu palabra. Te ruego, Señor, tú nos hables, mi Dios. Señor, por favor, dame sabiduría, Dios. Ayúdanos a tener entendimiento para discernir, Señor, esta verdad que tu palabra, Señor, trata de enseñar. Pedimos, mi Señor, por favor, tú seas con nosotros, Padre. Pues te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, esta mujer entendía que Eliseo era un profeta. Eliseo representaba, como dije, la presencia de Dios. Esta mujer lo percibía, lo notaba. Seguramente la unción de Dios era supremamente notoria en la vida del siervo Eliseo. En el pasaje que acabamos de leer, vemos, hermanos, que la mujer habla con su esposo y le pide que haga una habitación en la casa donde aquel varón pueda vivir, donde aquel varón pueda descansar, donde tenga, hermano, tenga donde reposar, donde tenga, hermano, donde habitar. Ahora, el pasaje se centra. ¿Quién de la familia es el que tiene la iniciativa? ¿El esposo o la esposa? Es la esposa, hermanos. Es la esposa la que tiene la iniciativa. Generalmente, hermano, en muchos hogares, lo he dicho en varias ocasiones, quien tiene la batuta, quien tiene la guía espiritual, quien tiene la iniciativa, es la mujer. Es la mujer. Y en esta ocasión no es la excepción. Es la mujer, hermanos, quien tiene la iniciativa, hermanos, el deseo de poder construir algo y hacer algo por el varón de Dios. Hacer algo por él. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, no lo busquen, pero en Proverbios capítulo 14, versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa. La Biblia está mostrando un claro ejemplo de cómo se toman decisiones dentro del hogar. Esta mujer, hermano, tuvo el deseo, nació el deseo en su corazón, vio una necesidad y va con su marido y lo consulta. Oye, viejo, ¿qué te parece si hacemos esto? Hermano, le propone, le invita a su marido y dice la Biblia que le ruega: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Es verdad, hermanos, que esto implicaba dinero, es verdad que esto implicaba trabajo, hermano, pero esta mujer tiene el deseo de poder hacer algo por ese hombre. La mujer sabia es la mujer que edifica su casa. No la destruye, hermanos,
sino que, hermano, esta mujer, hermano, tiene el deseo de que Dios bendiga su hogar. Esta mujer, hermanos, es una mujer, la mujer sabia, es una mujer, hermano, que por sus decisiones, hermano, puede traer bendición dentro de su hogar. Hermano, qué importante es, hermano, esta mujer, hermano, busca y consulta a su marido. Hermano, entonces el marido se le une y el marido, hermano, toma la decisión, escucha lo que su mujer le está proponiendo y, hermano, manos a la obra, construyen un lugar donde este hombre, hermano, pueda descansar. Ahora, debería ser el hombre el primero en buscar a Dios. Debería de ser el varón, hermanos, el primero en buscar a Dios. El hombre debe de ser, hermanos, por su posición, la cabeza dentro del hogar. Entender que la bendición debe de bajar a través de nosotros como cabezas y como líderes. Así, hermanos, debemos de procurar siempre, hermano, ser el medio a través del cual Dios comience a bendecir nuestros hogares. Hermanos, el hombre debería de ser el espiritual. El hombre debería de ser el que se levanta temprano para leer la Biblia. El hombre debería de ser, hermanos, el que se levanta a orar. Pero en muchos matrimonios, hermanos, no es así. Es la mujer, hermanos, la que se levanta de madrugada para orar. Es la mujer, hermanos, la que está leyendo la Biblia. Es la mujer la que está animando para ir a la iglesia. Es la mujer. Y, hermano, qué importante es. Debe de ser el varón. Esta mujercita, hermanos, va y consulta a su marido con el deseo, hermanos, de que el marido tenga la misma visión que ella tiene. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Versículo 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, él se quede en él. Y aconteció un día que vino él por allí y se quedó en el aposento y allí, una pregunta, ¿le hizo caso? Sí. ¿Lo hicieron? Sí. Hermanos, el marido escuchó atentamente, hermanos, lo que la mujer le estaba proponiendo, hermanos, y dice la Biblia que el marido accedió. Accede, hermanos, construyen el aposento para que el hombre, el varón de Dios, cuando pase, se quede ahí, hermanos. Este hombre escucha a su mujer. Hermanos, como vemos con el esposo de la mujer en este pasaje, ante la petición de hacer una habitación, hermanos, atiende su petición, atiende su ruego. Pero sigamos leyendo, capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11, del 11 al 13, léalo conmigo, del 11 al 13. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Versículo 12 y 13. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Permítame, hermanos. Eliseo se dirige a la mujer y le dice: oye, has tenido no solamente el deseo, pero has estado solícita con todo este esmero en poder, en que esté yo cómodo. ¿Qué puedo yo hacer por ti? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo yo ayudarte? Es lo que le está diciendo, hermanos, el profeta a la mujer. Finalmente el deseo que ella tenía en su corazón de preparar un lugar, hermanos, para este hombre, hermano, se cumple. Y que la presencia de Dios, hermanos, estaba con el siervo de Dios, se quedara en su casa. Ella, hermano, quería que la bendición de Dios estuviera en su hogar. Ella deseaba, hermanos, que la presencia de Dios, hermanos, posara, hermanos, en su matrimonio y en su familia. Por eso el deseo de construir este lugar. Versículo 13, hermano. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, ¿sabes qué? No necesito. No lo necesito. Estoy bien. No tengo esa necesidad. Hermanos, el varón de Dios, hermanos, ve, hermanos, que quiere gratificar. El varón de Dios, hermanos, quiere recompensar a esta mujer, hermanos. En nuestro hogar, en tu hogar y en mi hogar, debe de haber un sitio para Dios. Debe de haber, hermanos, un espacio para Dios, hermanos. ¿Qué implica hacer un aposento de paredes? Implica tener que invertir en esa construcción.
Según lo que decía la tsunamita, hermano, no había un lugar, hermanos, con paredes aún, pero ella quería que su hogar, hermano, hiciera una mejor inversión en sus vidas. Quería que construyeran dentro de su propio hogar un lugar donde estuviera la presencia de Dios, hermanos, y ahí se quedaron. Ahora, hermanos, al construir este aposento, era algo provisional. Porque bien, hermanos, pudieron haber conseguido o haber levantado una tienda que en aquellos tiempos era muy común. Levantar una tienda con pieles y, hermano, ahí sabes que ahí te puedes quedar. Pero ella, hermanos, quería un lugar permanente. Quería que se levantaran las paredes para que allí permaneciera. Hermanos, lo que esta mujer está diciendo es: yo quiero que la presencia de Dios se quede en mi hogar permanentemente. No quiero que sea por algunos días. Quiero que la presencia de Dios esté en mi casa permanentemente. ¿Quién fue la que, de la familia, quién fue quien buscó, hermanos, que la presencia de Dios se quedara en su casa? No vemos que el marido haya tenido la iniciativa, hermanos. Y es que en ocasiones, hermanos, son las mujeres las que son un poquito más, son las que notan un poquito más esas necesidades. Hermanos, qué tremendo es que la mujer, hermanos, nace en su corazón este deseo. Ve una necesidad, tiene un deseo, pero ella está buscando algo más allá, hermanos. Ella dice: yo quiero que la presencia y la bendición de Dios esté en mi familia y en mi hogar. Te pregunto, ¿tú tienes un espacio, hablando espiritualmente, tienes un espacio para Dios en tu hogar? ¿Hay un lugar así, hermanos, en donde tú digas: este lugar es para Dios y yo se lo dedico al Señor, hermanos? Cuando invertimos nosotros para que la presencia de Dios habite en nuestros hogares, hermanos, eso va a traer bendición. ¿Cuánto estás invirtiendo para que la presencia de Dios esté en tu hogar? ¿Cuánto? ¿Cuánto invertimos? Hermanos, te pregunto, ¿hay un lugar específico en tu hogar que sea dedicado para Dios? Hace unos momentos yo decía, algunos tienen un sillón, algunos en la sala, algunos en su cuarto, algunos en el comedor, no lo sé. Hermano, te pregunto, ¿tú tienes un lugar específico donde tú pasas tiempo con Dios? Algunos cristianos, hermanos, dedican un cuarto especialmente para la oración o para el estudio de la palabra de Dios. Te pregunto, en tu hogar, ¿tú tienes algo así? ¿Tienes un espacio especial en donde tú caminas con el Señor? ¿Saben por qué es importante esto? Porque eso representa, hermanos, un compromiso, es un recordatorio de que, hermano, cada día tú debes de pasar tiempo en ese lugar con el Señor. Pero si no lo tenemos, hermanos, si no tenemos un lugar así, hermanos, ¿qué nos va a recordar, hermanos? Nuestra necesidad de poder caminar con el Señor. Esta mujer, hermanos, quería una inversión, pero quería que la bendición estuviera en su hogar. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo 6:6, no pierda este pasaje. Mateo 6:6, rápidamente. Mateo 6:6. Mateo 6:6. Mateo 6, versículo 6. Mateo 6:6. Dice la palabra de Dios: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. A ver, mis hermanos, dice la Biblia que esta mujer tenía el deseo de que se construyera un aposento con paredes. Hermanos, si ponemos 4 paredes, hermanos, estamos hablando de algo privado. Algo privado, hermanos, algo íntimo. Hermanos, en algunos hogares, hermanos, cuando no hay la posibilidad de dividir cuartos, cuando no hay la posibilidad de hacer cuartos. Me acuerdo aquí, hermanos, cuando vivíamos aquí, hermanos, el cuarto del fondo, el que es el de los niños, hermanos, era el cuarto de Jaciel y de Obed. Este cuartito, hermanos, que ahora lo utilizamos como bodega, era el cuarto de mi esposa y el mío. Y Nietzsche, hermanos, tenía su penthouse aquí, hermano. Este era el cuarto de Nietzsche. Ahí estaba su camita, hermanos. Y hermanos, los que todavía se acuerdan, hermanos, ¿cómo dividíamos ese espacio los domingos? ¿Se acuerdan? Una pequeña cortina. Poníamos un clavito, hermanos, de aquí a aquí. Y hermanos, aquí poníamos una cortinita. Y eso,
eso, hermano, le daba un poquito de privacidad a su penthouse de nicho. ¿Qué trato de decir? Nosotros buscamos la privacidad. En tu hogar, hermanos, buscas la privacidad. Mi esposa me decía, hermanos, la casa, hermanos, ahorita donde estamos viviendo, creo que la mayoría sabe dónde estamos viviendo. Hermanos, mi esposa decía, me gustaría una casa que fuera de 2 pisos. ¿Para qué? Dice, para que cuando tengamos visitas, dice, los niños puedan tener privacidad y puedan estar arriba y abajo, pues podamos atender a las personas que nos visitan. Se busca privacidad. Esta mujer, hermanos, cuando dice, vamos a construir al varón un aposento con paredes, lo que está diciendo es que él tenga privacidad. Hermanos, ahora, en este pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 6, dice la Biblia, hermanos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada, ¿qué cosa? La puerta. ¿Por qué? ¿Por qué cerrada la puerta? Que no haya interrupción, para que sea algo privado entre tú y tu Dios. Hermanos, cuando yo pregunto aquí, ¿alguien tiene alguna petición? ¿Alguien tiene algo que agradecer? Hermanos, si usted y yo somos sinceros, exponemos públicamente aquellas cosas que tenemos la confianza de exponer públicamente. Pero hay cosas, hermanos, que tú no te levantas a decir. Hay cosas, hermanos, que tú no dices públicamente y que tú en lo privado se las dices al Señor. ¿Por qué? Porque eso nos habla de relación. Ahí, hermanos, no hay vergüenza. Ahí, hermano, tú tienes un contacto, tienes una comunión con Dios más íntima. Lo que esta mujer está diciendo, yo quiero que en mi hogar haya un hogar en donde yo pueda caminar con el Señor. Yo quiero que la presencia de Dios esté en mi casa. Y quiero que haya una buena relación con Él. Hermano, Eliseo no era Dios, pero representaba la presencia de Dios, hermano. Ella decía, yo no solamente me conformo con que pase y coma, yo quiero tenerlo en mi casa. Mis hermanos, algunos oramos, si es que oramos, algunos oramos, hermanos, por la comida. Si te acuerdas, si estás en un lugar público, hermano, a propósito, hermano, si tú estás en un lugar público, hermano, tú tienes que orar por los alimentos. Que no te dé pena. Que no te dé pena. Mis hermanos, ahora en este pasaje dice, mas tú cuando ores. Mas tú cuando ores. No dice, si es que oras. Está dando por sentado que tú y yo como cristianos, ¿qué debemos hacer? Orar. Mas tú cuando ores, cierra la puerta. La búsqueda de Dios, hermanos, no solo es asistir un domingo a la iglesia, hermanos, que también es necesaria y es un mandato del Señor. Pero la búsqueda de Dios es algo que se debe de cultivar de manera personal y de manera íntima. Ojalá me equivoque y quiero equivocarme. Pero algunos agarramos la Biblia solamente los domingos. Solamente los domingos. Sí, solamente los domingos. Durante la semana la Biblia, hermanos, sí está en un lugar ahí, hermanos, pero no la agarras. Qué bueno que vengamos a la iglesia, qué bueno que vengamos a escuchar palabra de Dios, hermano, qué bueno que vengamos con el deseo de que Dios nos hable, pero hermano, tu relación, hermanos, tiene que ser algo íntimo en tu casa, en lo privado. Yo no te veo, hermano, decía ayer el pastor, hermanos, en la conferencia de varones, dice, si hiciéramos una encuesta ahorita y preguntáramos cuántos leyeron su Biblia el día de hoy, dice, si fuéramos sinceros, si realmente fuéramos sinceros, más de la mitad no leímos la Biblia. No leímos la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque nuestras relaciones son públicas. Pero ¿cómo está nuestra relación íntima? ¿Cómo está nuestra relación íntima? ¿Cómo estamos, hermanos, en la intimidad, nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está? Hermanos, bueno, vamos a ver. Iba a decir, vaya conmigo a Segundo de Reyes, hermanos, capítulo 4, versículo 14. Segundo de Reyes 14, capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Esta mujer piensa en el aposento porque quiere la presencia de Dios. Esta mujer piensa en el aposento porque nos habla de una relación íntima, hermanos, que no haya distracción. Versículo 14, léalo conmigo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo.
¿Sí? De ahí, hermanos, que de cariño se le dice el viejo, ¿verdad? Hermanos, dice, hermanos, que su marido, hermanos, ya estaba grande de edad. Ahora, esta mujer, hermanos, no pidió tener hijos. No pidió, hermano, Eliseo, hermano, dice, yo quiero bendecirla, yo quiero darle algo, yo quiero recompensar el hecho de que esta mujer se preocupó por mi necesidad. A propósito, mi hermano, cuando tú y yo buscamos la bendición de Dios, cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios en nuestro hogar, hermano, va a pasar algo. Va a suceder algo, hermano, porque Dios no se queda con las manos cruzadas. Hermano, es inevitable ver que la presencia de Dios cuando posa sobre alguien es manifiesta. Es manifiesta. Hermano, la presencia de Dios en la vida de una persona, hermano, no es secreto ni es oculto. Se ve. Se ve. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, a José? Dice la Biblia, hermanos, que la presencia de Dios estaba con José. ¿Y cómo se daban cuenta que la presencia de Dios estaba con José, hermanos? Porque dice la Biblia que todo lo que hacía era prosperado. Cuando tú buscas y cuando tú y yo tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, se ve manifiesto. Quiero compartirles algo, hermanos. Quiero compartirles algo privado, hermanos. Párenlo. Quiero compartirles algo privado. ¿Puedes pausar, hermano?